Muy buenos días, tengan todos mis hermanos. Es un gusto poder mirarlos, hermanos, en esta mañana, este primer de la semana. Y también a nuestros visitantes, sean bienvenidos en esta mañana. Welcome in this morning all our visitors. Welcome in this day to this congregation. Amen. Por los hermanos que están en casitas, también les saludamos y les damos la bienvenida, que estén con nosotros por medio de estos medios, atentos al mensaje de nuestro Señor en esta mañana. Gracias le damos por participar de ello también, y también a los visitantes que nos están visitando en casita. En esta mañana vamos a empezar con la primera oración que nos va a traer el hermano Jaime Cavazos. Buenos días, hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar un poquito de oportunidad para que llegue nuestro hermano Víctor. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, santificado sea su nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre. Estamos muy contentos, Padre, por permitirnos estar en este lugar, Padre, para venir a adorar su santo nombre, Padre. Venir a cantarle cantos y aprender de su palabra, Padre. Te pedimos que sea con cada uno de mis hermanos que se reúnen en toda la faz de la tierra. Le pedimos que usted sea con ellos, sea con aquellos que predican su palabra, Padre. Le pedimos que le bendiga grandemente, Padre, y a los que enseñan también a nuestros hijos, los maestros, maestras que enseñan a los niños. Le pedimos que usted sea con ellos también, Padre, y sea con cada uno de nosotros, sea también con los visitantes, Padre. Le pedimos que nos ayude a aprender su palabra, y sabemos que es más importante ponerla en práctica en nuestras vidas. Le pedimos que usted sea con cada uno de nosotros, que venimos con ese fin y propósito de aprender de su palabra y ponerla en práctica afuera a la gente que no lo conoce, que no conoce de su palabra, Padre. Le damos las gracias por todas sus bendiciones, Padre. Le pedimos perdón por nuestras faltas. Le pedimos que sea con nosotros durante el día, Padre. Le pedimos que sea también con nuestros hermanos que van a predicar su palabra en esta mañana, que lo van a enseñar, como es nuestro hermano Alfonso. Le pedimos que usted sea con él y sea con nuestros hermanos que van a dirigir los cantos, Padre. Le pedimos que usted sea con ellos también y sea con cada uno de nosotros, Padre. Le pedimos que sea con los hermanos que van a presidir aquí enfrente. Le pedimos que todo se haga en orden y de acuerdo a su santa voluntad, Padre. Le damos gracias una vez más por todo, por permitirnos en esta mañana estar aquí, y como lo expresaba nuestro hermano Víctor, por aquellas personas que nos están sintonizando por Facebook o YouTube. Le pedimos que usted sea con ellos también, Padre, sea con cada uno de nosotros, Padre, que nos ayude en este día, y le agradecemos en todo lo que hacemos en esta mañana, Padre. Todos lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Empezamos perdón. Empezamos con el himno 67, Canten del Amor de Cristo. In the English hymn book, this would be 853 when we all get to heaven. Canten del amor de Cristo, esa sala redentor, tribunales santos todos, grande gloria.
de la lección 54, tuyo soy Jesús. In English, this would be 666. I am thine own Lord. 666. 54. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en aras de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu hay un cuerpo hoy, por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Actually, I'll see if I will- okay. Young people, you can go to your classes now. Los jóvenes pueden ir a las clases y por favor, los jóvenes traernos la lección. Ahí está bien. No tiene voz, brother. Tiene voz, hable si puede. Llevaron las pilas. Llevaron las pilas. Llevaron, checaron.
to make you walk all the way up here. Buenos días, tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Y también para todos ustedes quienes aún todavía no tienen confianza en venir al edificio, sino que están por medio de Facebook mirando esta clase bíblica y aún también nuestra predicación esta mañana. Bienvenidos por haber sintonizado en esta ocasión a esta clase bíblica. La palabra del Señor nos dice que cuando hay alguien en la audiencia que no entiende el lenguaje con el cual estamos hablando, que parlez-vous français, que hablemos en lenguas. Y es lo que voy a hacer en esta mañana, ¿verdad? Voy a hablar en inglés y en español para que así todos aquellos quienes no entiendan el español también puedan entender la clase que vamos esta mañana. This morning we want to welcome each one of you that are here with us. We're so thankful that the Lord has given us another day to come together and to worship Him in truth and in spirit. We're going to start off with a Bible class, and you'll get ready for the memory verse, okay? For those of you that are home and yet are still not brave enough to come to the church building because of the COVID, we understand, and we would like for you to know that please be careful, and whenever you do feel the courage to come to the church building, and we hope that this will be soon, that you can come and join us here with our Bible class and worship service. However, we're thankful that you are watching us this morning, and we will hope that as we study God's Word, you will be edified. Remember that this is the first part of the worship service. We still have the sermon, so please stay tuned after we have a little break, then we'll come back with our second part of the worship service. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos estudiando en la primera carta a los tesalonicenses. Ya estamos en los últimos versículos. This morning we're going to continue our Bible study with the book of Thessalonians. We're already in the last verses of this book, and we're going to look at them and what is it that the Apostle Paul is making us aware of. Recuerden que el estudio que estamos teniendo es un estudio no de verso por verso, sino que estamos estudiando párrafo por párrafo. Le queremos dar un vistazo a todos los libros del Nuevo Testamento para que después regresemos a cada libro individualmente y lo podemos estudiar verso por verso y así desmenuir cada parte de cada versículo para que así podamos entender más claramente lo que el autor nos quiere comunicar. Remember that we are studying the first book of Thessalonians. We're not studying it the normal way that some congregations do. That is, they go verse by verse and they dissect each verse and every clause, independent or dependent, in order to see what the author is trying to relate to us so we can apply that within our Christian life. What we are doing is we are in a fast forward motion. We're looking at all the books, and so far we're in the book of Thessalonians, to see a general panoramic view of the book, in order that whenever we go back to each individual book and dissect each individual verse, that we will be able to understand what that book is trying to relate to us. Así que en esta mañana vamos a empezar primeramente con los versículos de memoria. This morning let us start with our memory verse. ¿Quién lo tiene y lo quiere decir? Yo me era A ver. Primera Pedro 3:15, suplicar a Dios en vuestros corazones, que están siempre preparados para responder con mansedumbre en reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, that's good. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Le fallé? ¿Eh? ¿Le fallé? No, no. Ahí tiene que aclarar todo bien. Ahí tiene su rol. ¿Alguien más? No, Mike. En inglés. En inglés.
sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man who asks a reason for the hope that is within you in meekness and fear. Just a little bit, but I'll Oh, yes. But you said all the important parts in it. Al Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué lindo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Bien, ¿alguien más? Primero Pedro 3:15, sino santificar a Dios, el Señor en sus corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todas las demandas, razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Alguien más? Los girls atrás. Sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. ¿Alguien más? Mano Álvaro. ¿Para el antes? No. Es que no lo dieron, es que no se me fueron las hojas. Ok, ¿nadie más? Ok. Antes de empezar, le damos gracias a todos ustedes que nos están visitando en esta mañana. Como ustedes bien pueden ver, tenemos varios visitantes entre nosotros. Entre ellos está la familia Dávila y Stark. Mi cuñado, Juan Dávila, el que ustedes recuerdan bien que acaba de perder su esposa, está con nosotros, y su hija y esposo de ella, que es Irma y Bob Stark. Bienvenidos entre nosotros. Y también tenemos a otras personas visitantes. Me dijeron su nombre, pero se me olvidó, solo que no le quiero poner otro nombre, ¿verdad? Pero bienvenidos a todos ustedes entre nosotros en esta mañana. Ok. Estamos estudiando la primera carta a los Tesalonicenses. Y voy rápido, hermano, porque el tiempo está pasando. Estamos en el capítulo 5, versículo del 12 al 28. ¿Ok? Y en el capítulo 5 y versículos 12 al 28 nos está hablando que debemos de perseverar en lo bueno. Our Bible class this morning is going to be on 1 Thessalonians chapter 5 and verse 12 to 28. It is the last verses of this book. And as I kept on reading and meditating upon these verses, I came across that the Apostle Paul, which is the author of this book, is making reference concerning our perseverance in doing what is good. So that's the title that I had given it. Perseverance in doing what is good. Perseverar en lo bueno. Y primeramente miramos nosotros que el versículo del 12 al 13 dice que debemos de perseverar en estimar a nuestros ancianos. Versículos 12 y 13. First of all, we notice in verse 12 and 13 that the Apostle Paul is making reference to the fact that we are to esteem, uplift our leaders. And there is making reference to our elders. Y claro, ¿verdad? Que esto tiene aplicación a esta congregación porque tenemos 4 ancianos.
Y el apóstol Pablo simplemente dice en el versículo 12 que debemos nosotros, dice, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. And if you can see in verse 12 and 13, which I'm not going to read in English because, number one, I don't have an English Bible, but you can see there what it's making reference to. Debemos nosotros, dice aquí, de reconocer. La palabra reconocer, según los lexicógrafos, nos da a entender que quiere decir de poner atención en el trabajo que estos hombres hacen en la congregación. Recuerden que el trabajo de los ancianos no es un trabajo fácil. Ya lo he repetido numerosas veces aquí en esta congregación, porque el trabajo del anciano es un trabajo que demanda mucho de la persona en sí. Aparte de ser un buen esposo, aparte de ser un buen miembro de la congregación, también tiene su oficio que ejecutar dentro de la congregación. Ya hemos visto el trabajo que le pertenece al anciano. Por lo tanto, debemos de reconocerlos por ese trabajo que ellos hacen. First of all, we notice that it says to recognize them. We have mentioned several times in this congregation that our elders have a great responsibility before God and before this congregation. We have seen in previous times several passages within the New Testament concerning their work's sake, what they need to do, and what is it that they have to do. And this is above being a good husband, being a good father, being a good member of the congregation. They have an office to carry, and therefore that office, they have to do it well before God. So therefore, it behooves us as members of the body that we recognize them for the work's sake. You know, we shouldn't be people that criticize our elders. We shouldn't be people that should be talking bad about our elders. We shouldn't be people that will try to undermine our elders. We should be people that would recognize them. And I do understand that we're dealing with people that are human. And sometimes they do make mistakes. But the thing is that they're doing their work for the Lord in such a manner that they want it to be beneficial not only to themselves, but also to the whole congregation. Yo reconozco, hermano, que nuestros ancianos son personas humanas y que en ocasiones van a cometer errores. Pero la palabra que reconozcamos a nuestros ancianos quiere decir que no debemos de andar hablando mal de ellos, que no debemos de ponerlos abajo, que no debemos de andar tratando de desafiar su autoridad, sino que someternos, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, someternos a ellos, a su liderazgo. También aquí incluimos la palabra estimar. Según los lexicógrafos, esta palabra estimar quiere decir que los vengamos a poner en alto. ¿Qué tantas veces oramos nosotros por nuestros ancianos? Cada día, pidiéndole al Señor que les dé fuerza, tanto para que puedan ellos estar en armonía con su propia familia y también para que puedan ellos hacer su trabajo entre la congregación. Todos los días debemos de orar por ellos. Debemos nosotros de hacerles el trabajo fácil en la congregación. And also we have the word to esteem our elders. You know, one of the things that the Bible teaches us is that we need to pray one for another. Paul says it in Ephesians chapter 6 and verse 18. Now there he is making reference to each individual member of the body. And he's also asking for prayers on his behalf. But the point that I'm trying to make is that, you know, the Bible says that we are to pray one for another, and more so for our elders, for their work's sake.
the work that they have with the congregation. Ephesians chapter 4 and verse 11 and 12 says that they have to work in such a manner to perfect the saints, that's you and me, to perfect us, to mature us, to bring us to the point where God wants us to be. Acts chapter 20 and verse 28, it says that God has put them over the body so they can be the supervisors. The word there is bishop. They're supervising the congregation. Hebrews chapter 13 and verse 17 says that they are to look out for each of the souls that compose the body. And that's a lot of work. I just get tired of saying that, but can you imagine the people that are actually working as elders and doing that? So the message is pretty clear that we need to persevere in esteeming our elders, recognizing them, not bringing them down, but recognizing them every opportunity that we have. Preguntas o comentarios, hermano. Muy bien. Entonces, la segunda parte de aquí de estos párrafos es que debemos de perseverar en hacer el bien a los hermanos. Y esto habla, ¿verdad?, parte de los ancianos. El versículo 14 y 15. Noten la responsabilidad que yo tengo hacia ustedes y ustedes tienen hacia mí. Número 1, dice el versículo 14, también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Si ustedes me vieran a mí ser una persona ociosa, en mi responsabilidad como predicador, me deben de amonestar. Segundo, dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Note lo que dice la palabra del Señor. Versículo 15 dice, mirar que ninguno pague a otros mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con nosotros y para con todos. Esta es mi responsabilidad hacia usted y también es su responsabilidad hacia mí. Y noten que debo yo de perseverar en ello. Furthermore, look at verses 14 and 15. Because in verse 14 and 15, it's making reference to the perseverance of individual members of the body of Christ. Notice the responsibility that I have towards you and that you have towards me. First of all, it says here that we are to admonish those that are a little bit lazy. There are members in the body of Christ that for some reason or other, they don't want to give their 100%. They're only giving maybe their 10%, maybe their 5%. And we need to encourage them to be able to work in all 8 cylinders concerning Christianity. It is not the job of one person. It is the job of each one of us within the congregation. And when each member of the congregation functions with its responsibility, as 1 Corinthians chapter 12 and verse 20 and following says, then we will do the work that God wants us to do. But notice also it says here that we are to bring forth those that have, it says here, to be able to help the weak within the body, and also to be able to be patient with everybody. Now, the weak that is making reference here are the people that have a little bit of knowledge of the Bible. You're talking about your new converts. You're talking about your children in Christ. Paul mentions them in 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. Those that are the newborns into the body. These people or members of the body of Christ, or members that need a lot of help concerning doctrine, need a lot of help concerning some of the things within the church. When a person is baptized into the body of Christ, we automatically think that they know it all, that they know how to pray, that they know, the acts of worship, that they know everything. And therefore we neglect
responsibilities in teaching them and building them up. It is necessary that all of us build our new converts to the point where they can be self-sufficient and they can continue on themselves. You know, 2 Timothy chapter 2 and verse 2 says that we are to teach those things that we have been taught to those that are coming up in the ranks of the church. And also Paul says in Colossians chapter 1 verse 28 that we are to build up every person, every member of the body. So this is our responsibility that we have, and we are to make sure that no demonstration of evil one to another is demonstrated, but that we are to always do that which is good. Pero también, hermanos, miramos nosotros que, voy rápido porque el tiempo me pasa, ¿verdad? También dice que debemos nosotros de tener actitudes y acciones correctas en Cristo Jesús. Esos son los versículos 16 al 22. Actitudes y acciones correctas ante Cristo Jesús. It also says that we are to persevere concerning our attitudes, our actions as Christians. And verses 16 through 22 makes reference to this. Versículo 16 al 22 hace referencia a esto. Noten una de la actitud que debemos de tener como cristianos. Dice aquí que debemos de siempre estar gozosos. Yo recuerdo una vez un hermano estaba predicando y el hermano decía, hermanos, miro hacia la audiencia y parece que fueron bautizados en vinagres. Póngase a pensar en ese pensamiento. Yo no sé de usted, ¿verdad? Pero cuando le muerde a un, que es un pico, ¿verdad? Y le muerde y tiene vinagre, hace uno. Yo creo que este hermano así estaba viendo las caras de cada uno de nosotros cuando estamos en la audiencia. Como cristianos siempre debemos de estar alegres, gozosos. ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo ¿qué? 4. Alegraos, siempre estar alegrados en el Señor. Y la razón en por qué debemos estar alegres es porque estamos sirviendo a un Dios que pues está con nosotros y nada nos va a pasar, sino que todo va a salir bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y usted dirá, bueno hermano, ¿y qué de los tiempos cuando ocurren cosas malas? Bueno, lo malo resulta en bien para nuestra vida. Todo depende en la perspectiva que usted tenga hacia las cosas. La perspectiva de uno es de que lo que nos pasa en nuestra vida va a resultar en lo bueno. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 5. Ahí está hablando de las tribulaciones. ¿A quién nos gustan las tribulaciones? A nadie. Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar una vida de sufrimiento. Pero Santiago, el hermano de Jesucristo, dice que somos bienaventurados cuando sufremos. Porque el sufrimiento nos lleva a ¿qué? ¿No es lo que dice Santiago capítulo 1? Santiago capítulo 1. No es lo que dice. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este es el resultado de que, versículo 2, hermanos míos, tener por sumo ¿qué? Gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dice, ¿cómo podemos gozar nosotros en pruebas? Pedro también lo dice en 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Dice, tengáis sumo gozo cuando os vengan las pruebas de nuestra vida. ¿Por qué? Versículo 4. Porque esto nos va a llevar a ser perfectos y cabales y que no nos falte ninguna cosa alguna. Todo lo que debemos de tener gozo en nuestra vida como cristianos. As Christians, we always have to demonstrate joy in our life. We need to be joyful people because we are Christians. God is our God. He is an awesome God. He is the only God.
And therefore, God has promised us that He will not abandon us. He will not leave us. There's numerous of passages that makes us aware of that. And why should we be sad because something does occur in our life? We know fully well that when things occur in our life, it is going to be for the betterment of my Christian life. That's what Romans chapter 8 and verse 28 says. When things happen in my life, they're going to result in goodness in my life. It's just a matter of perspective of how I see things. Look at the book of James chapter 1 and verses 2 through 4. There James is making us aware that while we go through diverse tribulations, we need to be joyful. Why? Because it's going to lead us into perfection. It's going to bring us to the point where God wants us to be. So, even bad things in our life are going to result in good. And remember the passage that we studied some time ago in, Genesis chapter 50 and verse 20? Where the bad things happened to Joseph. And at that time, the Bible says, Joseph says to his brothers, what you thought that was going to do me wrong were things that turned out to be good in my life. And that's the way things work. So we need, going back to 1 Thessalonians chapter 5, we need to be joyful. Necesitamos que orar sin cesar, hermanos. Dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros. Dar gracias en todo. Por todo lo que nos ocurre en nuestra vida, dar gracias al Señor. Señor, gracias por este día que no me fue bien, porque al pasar por este día, miré yo qué tan débil soy en mi vida y qué es lo que tengo que hacer para prepararme, para poder sostener pruebas como las que me vienen hoy en día, etcétera, etcétera. Solo que debemos siempre dar gracias al Señor por todo lo que nos pasa en nuestra vida. Dice aquí que no apaguéis al Espíritu. El Espíritu es la palabra de Dios que nos viene a informar a nuestra mente concerniente a la voluntad de Dios para que vengamos a probar cuál sea el buen placer de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no debemos de apagar este espíritu. Constantemente debemos estar estudiando la palabra del Señor. Y luego dice aquí, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. Otra vez, actitudes y acciones que el cristiano debe demostrar en su vida. ¿Y por qué le escribe Pablo esto a los hermanos en Tesalónica? Porque ellos otra vez habían dejado de ¿qué? De trabajar. Ya no estaban preocupados por hacer su deber como cristianos, porque ellos pensaban y creían que Jesucristo iba a venir quizás en la tarde, quizás en la mañana, y ellos habían dejado todo. Y Pablo les dice, no, Cristo va a venir por segunda vez, pero mientras ustedes tienen que prepararse y tienen que trabajar. So these verses that we read in verses 16 through 22 makes reference to the attitude and the actions that we should demonstrate as Christians. And why does Paul write this to the brothers in Thessalonica? Because these brethren were people that had already given up doing their Christian duty. That is, that they had misunderstood what Paul says concerning the second coming of Jesus Christ. And that their belief was that Jesus Christ was going to come immediately. And Paul says, no, Jesus Christ is going to come. Meanwhile, we as Christians need to continue doing our thing. We need to continue to demonstrate Christian attitudes, Christian actions until that day. Preguntas o comentarios, hermanos, de esto. Los miro muy callados en la mañana. Yo creo que el Señor nos dice que nos está dando toda información de cómo Él quiere que nuestra actitud, nuestras acciones sean, porque Él nos prueba todos los días. Y tenemos que estar siempre listos para presentar nuestra vida cristiana ante todos. Pues sí. Porque es una prueba de todos los días. Así es. Recuerden lo que dice el texto de Mateo capítulo 7, versículo 21.
no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La vida cristiana es de hacer, no de labios únicamente. Sí, diga. Estaba viendo, ¿verdad? Pablo escribió para todos ser vivientes, ¿verdad? Son 12 libros que escribió Pablo, ¿verdad? Sino que lleva bastante mensaje para todo ser humano, ¿verdad? Que quiera que esté en el nombre de Dios, ¿verdad? Sino que aquí habla amonestaciones, ¿verdad? Para estar en Cristo, ¿verdad? Y cuando habla de ancianos, no sé si habla de ancianos de la tercera edad o ancianos que tengan 60 años, que quieren estar yo la tomo como de ancianos, de personas que tienen muchos años en Cristo, ¿verdad? Que amonestan, ¿verdad? Que mandan, pero todo está escrito para todo ser humano. Tiene bastante mensaje, todos los versículos que voy a leer. Correcto. Y habla de los ancianos del oficio del ancianato dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Alguien más? Primera de Pedro 5, 9 y 4. Si vivimos en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo su perfección, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. El 12 dice: por cuanto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestados y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Pero el 12, ¿verdad? Donde dice que por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. Amén. Sí, es referente a las pruebas. Anoche justamente estaba hablando con una de mis hermanas en este teléfono porque ella está pasando por situaciones difíciles. Ella es inconversa. Le dije, ¿verdad?, que cómo estaba, y me dice que está mejor, que está pasando por situaciones con su familia. Le dije que estaba orando mucho por ella toda esta semana. Y me dijo que muchas gracias. Me dice, no sé si esta es una prueba de ti, pero me ha cambiado la vida, la forma que yo veo la vida. Dice, mi esposo reconoce que es Dios, que el que ha estado con nosotros. Dice, y ahora lo que yo le pido a Dios, dice, es que nos preste el tiempo para estudiar de Él y saber de Él, y un día llegar a tener sabiduría, a conocerle y saber que Dios quiere, ¿verdad?, de mi familia, de mi esposo, de mi suegra, de mis hijos. Dice, ahora mi perspectiva, como yo veo la vida, como veo las cosas, ha cambiado demasiado. Y yo le digo, tal vez sí es una prueba, pero ves que fue para bien. Y no olvides lo que Dios ha hecho por ti, que estamos orando de mi familia, y estamos orando mucho por ti y por tu familia. Y dije, y cuando ya pase todo esto, nunca olvides que el Dios es el que te ha sacado, y que no le voltees su rostro como Él no te lo volteó, ni volteó su corazón a tu necesidad. Y sí quería comentar sobre esto de las pruebas, ¿verdad?, que usted decía ahorita, hermano, de que es para bien. Sí, para bien. Y ahora, primero Dios, para estudiar con mi hermana y con su familia, su esposo. Yo creo que es la palabra, que todo lo que viene a nuestra vida, que nosotros pensamos que es mal, ¿verdad?, es para bien de cada uno de nosotros. Nos lleva a acercarnos a Dios. Correcto. Ya el tiempo se me ha terminado, hermanos, pero déjenme apuntar lo último, ¿verdad? Debemos de perseverar en las promesas de Dios. Esos son los versículos 23 al 28. Es lo que habla este párrafo, las promesas de Dios. Y miramos nosotros que una de las promesas de Dios es que el mismo Dios de paz nos habrá de santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y también el versículo 24 dice, fiel es el que os ama, el cual también lo hará. O sea que Dios promete no solamente de santificarnos, sino que Él
tiene el poder para hacerlo, gracias a su Hijo Jesucristo que murió en la cruz. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo lo que vino a hacer es de cumplir el propósito de Dios en esta tierra y derramar su sangre para que Dios pudiese santificar al ser humano. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24 dice que Dios pasó por alto los pecados de la antigüedad hasta el tiempo de Cristo para poder perfeccionar a todos, mediante la sangre de Cristo Jesús. ¿Ok? Solo que lo hizo posible. Versículo 25 dice, hermanos, orad por nosotros, saludar a los hermanos. Estas ya son las últimas palabras que el apóstol Pablo nos escribe. So, we need to understand that the last verses 22 to 28, are verses that makes us aware of the fact that we are to persevere in the promises of God. And notice what God has promised. He has promised us to sanctify us completely, our spirit, our soul, and our body. We are a triune people, and therefore God will sanctify completely all of us. And this is done through Jesus Christ, through his blood. Remember that we are God's workmanship. Ephesians chapter 2. We are God's workmanship through Jesus Christ. Through Jesus Christ. We belong to God through Jesus Christ. And this is the promise that he has made all of us. El tiempo ya me terminó, hermanos. Siempre cuando uno lo hace bilingüe tiene que correr, ¿verdad? Con todo esto porque está predicando dos sermones. Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga y vamos a guardar un poquito de tiempo en emisión para entrar a nuestro culto en esta mañana. Que Dios los bendiga. Para ustedes que los están sintonizando en Facebook, un breve pausa y luego regresamos.